Un cariñoso saludo también damos a las personas que nos ven por YouTube. Un abrazo fraternal, cariñoso y de mucha estima para cualquier persona que pueda ver esta enseñanza. Hoy día vamos a concluir con la segunda parte y final de unos temas que son cruciales. ¿Cuánto aún en estos tiempos finales que estamos viviendo? La semana pasada empezamos a hablar de la fe y la gracia, la fe salvadora y la gracia. Voy a hacer un pequeño introducción, pero vamos a ver ahí 4 puntos que vimos que son esenciales y que deben manifestarse en nuestras vidas como creyentes. En el proceso que vamos creciendo, estos 4 elementos que voy a hablar ahora debe estar en nuestra vida. Hablamos que la gracia en el griego, ¿qué significa la gracia en el griego? Charis. ¿Y qué significa? Ternura de su amor. ¡Qué precioso! También significa misericordioso. Eso significa la gracia en el griego. Y vimos que la fe significa pistis. Pistis, con P y T. Y en el griego, ¿qué significa? Confianza, fidelidad. Eso significa fe. Confianza, fidelidad, creencia. Bueno, y vimos que esa fe salvadora viene a través de Jesucristo. Esa es la única condición que Dios exige para la salvación del hombre. Solo a través de Jesucristo, porque fue Él quien dio su vida en la cruz, fue Él que derramó su sangre, y Él es el puente, Él es el camino para llegar al Padre y recibir esa salvación. Y si recibimos salvación, recibimos fe. Esa fe es añadida por el Espíritu Santo. Y también vimos que esta fe tiene ciertos elementos, ciertas características. Gracias Luis. Ciertas características que deben, como bien digo, manifestarse en nuestra vida. Primera característica, tener fe, vimos que significaba confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Dos, la fe salvadora implica que el creyente debe tener una actitud y que debe ser muy claro de que en nuestras vidas debe haber arrepentimiento. Y la fe implica tener arrepentimiento. Es decir, apartarnos del pecado con una verdadera convicción. En esta fe verdadera, el arrepentimiento es crucial. Es crucial. 3. La fe incluye, amados, obediencia. Obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
somos ahora de Él, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, hacemos lo que Él dice en su palabra. Por eso la cristiandad, los creyentes genuinos, deben y debemos amar la palabra de Dios. Debemos desearla, anhelarla y, por supuesto, practicarla. Hay una palabra que dice, no seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No basta, amados, con escuchar, leer un poco. Eso es lo mínimo. Es lo mínimo. Debemos ser obedientes a la palabra. Debemos esforzarnos a la palabra de Dios y pedirle la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a cumplir esa palabra, a vivir esa palabra, que fue hecha miles de años atrás, pero esa misma palabra fue para las iglesias primitivas y para la iglesia de estos tiempos. Por eso nosotros, la casa del Señor, es una iglesia que imita, somos imitadores de la iglesia primitiva, la iglesia de los discípulos, la iglesia de los apóstoles. Si no hay obediencia, dijimos la semana pasada, no hay fe. Si no nos sometemos, si no damos pasos de fe en obediencia, no hay fe. Porque la obediencia, dijimos, que exige una actitud, exige una disposición, exige una entrega. Hablamos también que exigía morir al yo. ¿Recuerdan? Que cuán importante es morir al yo, yo primero, el yo segundo, y decir, no, tú no tienes la prioridad, es el Señor quien tiene la prioridad en mi vida, no el yo, porque la naturaleza del hombre, veíamos la semana pasada, tiende a estar y hacer lo que nos parece y cuando podemos o cuando queramos. No, aprendemos que el yo queda a un lado y ponemos a Dios primeramente. Y al yo lo ponemos en su lugar, en el lugar que se merece. Segundo, tercer lugar. Primero es Jesucristo. Primero es Él. No es el trabajo, no es... Hay un orden, amados. Y el orden es Jesucristo, el primero en todo. Después viene la familia, después viene todo lo demás, el trabajo, en fin. Pero lo primero es Él. Y por último vimos que la fe salvadora también va acompañada de santificación. Santificación. Y veíamos que la santificación es un proceso que cada creyente debe vivir. No viene de un día para otro, así rápido, no. Es un proceso del día a día, donde le pido al Espíritu Santo que guíe mis pasos, que guíe mis actitudes, que guíe mi hablar, que guíe incluso mis gestos. Los gestos hablan mucho, hermanos. Muchos. Una vez se ve y saluda a una persona y solamente con mirarle la cara uno se da cuenta cómo está. Son muy importantes los gestos. Son muy importantes las actitudes que tenemos. ¿Podemos estar en una aflicción? Sí, pero si estamos con el Espíritu Santo, estamos confiados. Y esa actitud es de, estoy confiado, tengo paz. Estoy con Él. Mi fe está firme. Y eso se demuestra a otros. También vimos eso, que la fe que Dios ha puesto en nosotros
podemos compartirla, podemos bendecir, ser una bendición para otros. Y con esto terminamos. Fueron 5 características. La fe también debe incluir en nuestra vida la devoción. Cuán importante es ser un creyente de devoción. ¿Qué significa devoción? Lealtad, fidelidad, piedad, aferrarse a Jesús. Eso significa devoción. Me aferro, busco al Señor en todo, lo necesito a Él. Esa es mi devoción, mi corazón es para Él. Él me ayuda en todo. No hago nada si Él no me ayuda, me guía. Y ahí aprovechamos dejar a ese yo que quiere levantarse, que quiere hacer lo que quiere. A ese yo le dejamos en segundo, en tercer lugar. Y ahí terminamos. Y hoy día terminamos con la gracia que va tan unida a la fe, a esta fe genuina, esta fe que crece en nuestras vidas, amados. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino que era por su propio deseo, su propio amor, su propia fidelidad, porque la palabra dice que Dios es fiel, y sus promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios fue fiel cuando el Antiguo Testamento le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amado, la gracia es la presencia y el amor de Dios en la vida del creyente. Eso es la gracia. En pocas palabras, repito, la gracia es la presencia y el amor de Dios en la vida del creyente. Si no está la presencia de Dios en tu vida, si no está ese amor que viene del Padre y que debemos clamar y pedir cada día, amados, algo está pasando en tu vida que no está bien. Porque en eso podemos ver el amor y la gracia. El amor de Dios debe estar manifestado. Entonces la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que todos los cristianos genuinos deben experimentar. Vamos a ver varias escrituras hoy día también que hablan de esto. Y vamos a ver también varios aspectos que deben ser acompañados de esta gracia que viene de Dios, que es un regalo. Dios da, amados, misericordia. En esta gracia, Dios da misericordia. Dios da perdón. Y también Él pone el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. 1 Corintios 15:10, que habla el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, dice Pablo. Él tenía claridad de lo que era la gracia. Él sabía perfectamente qué es la gracia. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué lindo! Parece un poema. Parece un poema precioso. Preciosa palabra, preciosa escritura del apóstol Pablo. Filipenses 2:13. Veamos qué dice también acá el apóstol Pablo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Toda la actividad, amados, de la vida cristiana, de principio a fin, dependen de la gracia. Desde que conoces tú al Señor hasta el último día de tu vida, la gracia del Señor permanece en ti. Vamos a ver algunos elementos ahora o características, así como lo vimos en la fe, lo vamos a ver en la gracia. 1. Dios da una medida de gracia como don. ¿Qué es lo que es un don? Es un regalo. Entonces, si Dios da una medida de gracia, es un regalo que nos está dando el Señor. ¡Qué precioso! 1 Corintios 1:4. Nuevamente el apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Ahí está de nuevo el apóstol Pablo, hablando de la gracia de Dios, que os fue dada. Ahí está, es un regalo, fue dado. ¿Fue dado por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Esa es la gracia, amados. Para las personas que aún no creen, puedan creer en el Señor y reciban salvación de sus vidas. Amados, la gracia de Dios aún está vigente. Gracias, Señor. Esta es una esperanza para todo el pueblo y todos los creyentes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque esta gracia todavía está dispuesta para aquellas familiares o aquella familia o amigos o primos o sobrinos que aún no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador. El Señor está aún en estos tiempos de gracia. Él está queriendo dar un regalo a todos ellos y el regalo es la salvación. Dos, Dios da gracia a los creyentes para que sean y seamos libres del pecado. Gracias, Señor. Amados, ya no estamos más atados al pecado. Ya no somos del mundo. ¿Qué dice Romanos 6, 20, 22? ¿No está? La leo. Acá la tengo. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está súper claro lo que dice el apóstol Pablo. La voy a leer de nuevo, porque es importantísima esta escritura. Perdón, Luis, yo tuve que no haberte la enviado. Ahí la puso. No, pero independientemente. Dice, porque cuando erais esclavos,
Acá Pablo se refiere a esclavos, a los que caminaban en esclavitud. O sea, eran esclavos del pecado. No podían, estaban atados al pecado. Pero después dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No, es otro, a ver, no sé si me equivoqué, yo estoy leyendo mal. Es Romano. Estoy mal yo, perdón, no corresponde lo que... ya, todo de nuevo. En la primera escritura que leí al principio está bien, lo que acabo de leer me equivoqué yo. Leo de nuevo, por eso no me calzaba. 6, 20 al 22, ahora sí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí está. Perdón por ese error. Entonces, Dios da gracia a los creyentes para que seamos libres del pecado. Ya no somos esclavos, ya no reina el pecado en nuestras vidas. Reina Jesucristo y Jesucristo venció el pecado. Gracias, Señor, para producir en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, no. Su gracia nos lleva y alienta a clamar y a orar. Ahora sí, Zacarías, vamos a leer a un profeta. Zacarías, ¿qué dice Zacarías 12:10? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Wow. Acá el profeta nos está hablando también que el Señor ha derramado un espíritu en nosotros de gracia. Es un regalo. Y ahí dice el profeta Zacarías que la gracia también va acompañada de oración. De oración. Su gracia nos lleva, amados, a orar. Nos alienta a clamar y a orar por los demás. Porque recibimos esa gracia, oramos, clamamos a Dios y también ahí, en ese proceso, también el Señor va trabajando en nuestro carácter para que podamos testificar acerca de Cristo. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Por eso cuando yo digo de que el Señor ahí nos toma y nos lleva a tener y a crecer en su carácter. ¿Para qué? Para que podamos testificar, para que podamos proclamar. Y acá dice el apóstol Pablo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Wow!
Amados, si esto es lo que estoy hablando, lo vivieron los apóstoles, lo vivieron millones de cristianos a lo largo de todas las épocas. Y nosotros debemos vivir esta gracia, este regalo. Y acá el Señor nos indica que lo que Él nos ha dado, nosotros podamos testificarlo, entregarlo a otros que necesitan escuchar. Es parte de nuestra labor. 3. La gracia de Dios se debe constantemente desear y buscar con diligencia. O sea, el Señor da la gracia, pero debemos anhelarla constantemente y ser agradecidos por su gracia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque me amaste. Gracias porque cuando me arrepiento tú me perdonas. Señor, gracias por tu gracia que me ayuda a testificar a otros, a proclamar a otros. Gracias, Señor, porque quiero hacer tu voluntad y ser diligente. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¡Wow! Y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado, esto es tan práctico la gracia, que acá el autor de Hebreos está hablando que nos debemos acercar, debemos buscar con diligencia para ir al trono de su gracia. ¿Para alcanzar qué? Alcanzamos su misericordia. Y en esa misericordia, dice el autor, que hallamos gracia para el oportuno socorro, para la necesidad que tenemos. Imagínense, precioso. Su oportuno socorro. Cuando estemos en una necesidad de socorro, Señor, necesito de tu gracia en esto, necesito de tu presencia. Y el Señor derrama su gracia, derrama su amor y su misericordia. Pero debe estar en nosotros constantemente arraigada. Cuatro, y ya vamos terminando. Cuando el creyente permanece con ese deseo constante de ser llenos del Espíritu Santo, porque para esto, amados, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos clamar al Señor para que su Espíritu Santo esté en mí, se manifieste en mi vida, sea ese fuego consumidor, sea el que me lleva a hacer cosas que inimaginables, que sin Él no podría hacer. Es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Por lo tanto, el creyente permanece con ese deseo constante de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Los creyentes amados, nosotros, esta iglesia, y los que nos miran por YouTube, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Repetidas veces. No una vez, dos, tres, cuatro cuando estamos en la iglesia. Podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras casas,
cuando vamos manejando, o cuando estamos en el baño, o estemos donde sea, en la oficina, en el trabajo, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo si se la pedimos. No solamente acá en la iglesia o en una reunión de iglesia, amados. Es cuando vamos a ver a alguien y vamos orando, alabando, declarando las virtudes de Dios y proclamando al Espíritu Santo en nuestra vida. Con poder para ir a un lugar y orar por enfermos, orar por personas que están con demonios, que están con depresiones, personas que están afligidas, personas que están atormentadas. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Ir llenos del Espíritu Santo. Eso es, amados. Eso es. ¿Cuánto más en estos últimos tiempos? Donde hay tanta necesidad y donde el mundo está en un caos. Es impresionante el caos moral. El caos que hay en este momento en todo el mundo. Las aberraciones que estamos viendo como nunca antes. La apostasía, el espíritu de apostasía, el espíritu anticristo, como se está hoy día tomando a personas, trayendo engaños a muchos, creyendo que están bien, con engaños y mentiras. Amados, por eso el Espíritu Santo es tan necesario en nuestras vidas. Debemos estar pidiendo la guía del Espíritu Santo, porque en estos últimos tiempos el espíritu de apostasía se está levantando más fuerte que nunca sobre el mundo y sobre la iglesia. Como dice Pablo, hay muchos que acostumbran a no ser parte de la iglesia. Cuidado. Cuidado. La iglesia es el lugar más importante para la vida de un creyente. La iglesia. No es tu casa, amado. Es la iglesia, después la casa. Porque acá somos equipados, somos amados, acá crecemos, acá damos frutos, somos usados. Es la iglesia que tiene ese rol. Donde hay un grupo de hermanos que se ponen de acuerdo y buscamos la guía del Espíritu Santo. Por eso en estos tiempos finales, la hipocresía, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Estamos en el tiempo de los últimos tiempos. Entonces los creyentes, ustedes amados, yo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Repetidas veces, para la adoración y el servir al Señor en testimonio vivo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando el creyente mantiene una fe viva en Jesucristo. Cuando el creyente es un testimonio vivo de Jesucristo, donde hay plena conciencia, donde hay una seguridad que Jesucristo es el que vive en mí, el que mora en mí, el que está conmigo. Debemos ser ese testimonio y proclamar las buenas nuevas a los demás. Los tiempos ya están corriendo muy rápido, amados. La venida del Señor ya está a las puertas. Como nunca antes sobre la tierra han pasado las cosas que están pasando.
guerras, terremotos, hambruna, temores, engaños, maldad. Muchos están abandonando, como dije, la iglesia. Muchos líderes también. No hay santidad en sus vidas. Deseando otras cosas, buscando otras cosas. Dios me libre. Por eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Señor, protégeme. Cubre mi corazón. Cubre esta mente. Cubre mi ser. Para ti, Señor. Manténme firme. Manténme santo, puro. Apartado para ti. Y eso implica morir al yo. Morir a mis deseos. Morir a mis pasiones desordenadas. Morir. Literalmente morir, dejar la carne ahí. Carne a un lado. Espíritu Santo conmigo, en mí. Con esto termino. Entonces, considerar y estar atento a lo siguiente. Porque también hay una posibilidad de que el creyente pueda dejar de alcanzar esa gracia. Esta es una advertencia que el Señor nos da. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella, muchos sean contaminados. ¡Wow! Acá, amados, hay que tener mucho cuidado. Acá hay un mensaje bien específico con respecto a la gracia. Por eso, si permitimos que nuestro corazón albergue odio, frustración, pecado, resentimiento, amargura, eso puede llevarnos a no recibir la gracia de Dios. Es decir, ¿se puede perder? Por eso también debemos estar alerta y conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Y esto, tenerlo muy considerado. Leo por segunda vez. Mirad bien, estar atento. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, todo esto brota del corazón, la raíz de amargura. Y cuando, por ejemplo, ¿qué produce la raíz de amargura? Es cuando no perdonamos a otros que nos hagan algo. Si no perdonamos, en el corazón empieza una amargura, una raíz que se empieza a crecer. Y si no perdonamos al ofensor, si no perdonamos al que nos está haciendo el mal, amados, podemos de a poco empezar a generar una raíz de amargura. Yo en mi vida personalmente he tenido que perdonar cosas bien delicadas, que incluso personas queridas llamadas por mí, en algún momento me juzgaron, hablaron mal, pero yo nunca los juzgué, nunca los hablé mal de ellos, siempre los perdoné.
Y gracias Señor tengo muy buena relación con ellos. Gracias, Señor. Incluso puede ser un familiar, una persona cercana, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un amigo, un compañero, tu esposo, tu esposa, alguna situación. Siempre perdonar. Siempre perdonar, porque si no perdonamos nosotros, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Porque se va a llegar, la oración no va a subir a sus pies, no va a subir a su presencia, porque tenemos cosas pendientes. Amados, la amargura corrompe el corazón del hombre. Lo corrompe. Y el corazón, ¿qué pasa? Se levanta esta raíz como les compartía, pero también se empieza a contaminar. Y empieza la crítica. Ah, yo lo haría mejor que esta persona. Mira cómo anda vestido. Yo diría otras palabras. Yo haría algo totalmente distinto a lo que está haciendo esta persona. Yo prefiero que se hagan así las cosas. A ver, esa actitud, amado, cuidado, cuidado. Todo se hace con amor. Todo es con amor. No es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que debe ser. Así lo veo yo, así lo siento yo. No, nada de sentimiento, si esto no es sentimiento. Esto no es algo emocional, es algo espiritual. Así que, cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo hablamos, qué estamos compartiendo, qué consejo estamos dando, en qué contexto, con quién conversamos las cosas del Señor, entre mis cuatro paredes, pero para afuera no compartimos nada, no hacemos nada. Amados, son tiempos para preguntarnos qué está pasando con nuestra vida. Por eso la gracia es preciosa y la fe cuanto aún más. Pero debe ir acompañada la gracia de testimonios, de gloria al Señor, de traer a otros al Señor, de invitar a otros al Señor, de traerlo a la iglesia, de invitarlo. Y terminamos con esto. Por eso debemos seguir entonces y buscar la santidad, la pureza. Esto es muy importante. Y la paz. Hebreos 12:14 y terminamos con esto. Amados, la iglesia genuina de estos tiempos debe seguir la paz con todos. Y la santidad. La santidad. Práctico, de repente tenemos pensamientos perversos. Reprendamos, rechacemos esos pensamientos perversos. Si nos puede pasar. Pero reprendámoslo. Si Cristo venció al enemigo de nuestra alma y Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en ti, vienen pensamientos de desánimo, de desaliento, no hay fe, o recházalo, repréndelo y llénate del Espíritu Santo. Llénate de su gozo, de su esperanza. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, por eso es delicado esto, nadie verá al Señor. Yo, muchos años atrás, luché con eso, luchaba, distintas cosas en mi cabeza. Pero un día tuve que decir no más, no más, no más.
se acabó. Jesucristo es el poderoso que reina, gobierna mi vida y el Espíritu Santo está en mí, por lo tanto, no más de esto. No más, se acabó. Y si vuelve alguna cosa, un susurro, no más. No más. Fuera, se acabó. Jesucristo te derrotó en la cruz del Calvario. Por eso somos más que vencedores, amados, en Cristo Jesús. Amén. 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 Somos amados. Somos amados.